que empiece quería decir una cosa. Vamos a ver, vosotros sabéis que las conferencias del año pasado están en la web de la universidad. El próximo día os dirán cómo entrar en ellas. Porque os pueden interesar, las épocas son las mismas, lo que pasa es que tratan de forma distinta los temas. Las de este año también las pondrán en la web, con un poco de retraso. Y luego, quien quiera leer el programa de mano del concierto, antes del propio concierto, aquí está en la web donde está todo el proyecto que tenemos, no solo el seminario, sino con todos los conciertos que hacemos en los colegios, y dentro de ello entráis en el seminario permanente, y entonces sabéis cada día quién es el profesor o la profesora que viene, y entráis también en los conciertos, están todos los conciertos, y en el momento en que el profesor nos da el programa de mano lo metemos ahí por si queréis aprender algo antes de venir aquí, y tal. Entonces, lo de arriba, FG Music es nuestra web privada, la del que trabaja conmigo y yo. Esa es privada, la hacemos nosotros de forma artesanal, no esperéis grandes maravillas, pero ahí está la información. Y luego lo de abajo es mi correo, por si alguien me quiere preguntar algo o me quiere echar la culpa de algo, que pueda hacerlo, las dos cosas. Puedes no darte la enhorabuena, ¿no? Bueno, Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de mi conferencia, en la que voy a tratar sobre todo pues, la función que desempeñaba la música en la Catedral de Sevilla, que en realidad es un modelo de lo que podía suceder en otras tantas catedrales españolas durante el siglo XVI. Concretamente, en el año 1401, un canónigo de la Catedral de Sevilla pronunció una frase que luego ha sido repetida por muchos historiadores. Hagamos una iglesia tan grande que los que la vieran acabada nos tengan por locos. En realidad no eran locos, sino ricos. El cabildo de la Catedral de Sevilla tenía una enorme riqueza, un enorme potencial que le daba para poder emprender obras arquitectónicas de esta envergadura. La Catedral de Sevilla, después de este pronunciamiento del año 1401, han pasado más de 600 años, sigue siendo la obra, el monumento más emblemático y más grandioso de la ciudad. La música en las catedrales está también no estrictamente relacionado en el ámbito religioso, sino que el templo, la catedral, durante muchos momentos a lo largo de su historia fue un espacio donde también se daba lugar pues danzas profanas y diferentes asuntos que la Iglesia trató de erradicar. En una cita del acta capitular del año 1512 podemos leer lo siguiente: que no se fagan las vigilias, por cuanto es costumbre que en las vigilias de los santos muchos, así varones como mujeres, clérigos y legos por devoción, vienen a velar en las iglesias de noche, y porque habemos entendido que so título de devoción se cometen en ellas muchos maleficios, especialmente fornicaciones y adulterios, e demás de esto que facen muchos comeres e beberes superfluos, e se dicen muchos cantares seglares, se facen danzas y otras cosas inhonestas, donde se siguen muchos escándalos y pecados, sobre lo cual pertenece a nos de proveer y de reprobar la tal costumbre. En realidad es otro ejemplo más de lo que quería mostrar, de esa permeable línea de separación entre lo religioso y lo profano. La música en las catedrales desempeñaba una función bastante importante en la liturgia. Una catedral era como una especie de ciudad-estado en miniatura. Estaba formado por un presidente del cabildo, que se denominaba deán. Luego había también unas dignidades eclesiásticas, que eran personalidades que desempeñaban la labor como de ministros. Luego estaban el resto de canónigos, y por debajo de los canónigos estaban racioneros, medios racioneros y finalmente asalariados.
La mayor parte de los músicos eran asalariados, exceptuando algunas plazas como la del maestro de capilla, el organista y algunas otras que podían tener una plaza de medio racionero. En definitiva, la diferencia entre ración y media ración o entre canónigo y racionero significaba una retribución más o menos elevada. En todo caso, aunque la mayor parte de los músicos de las catedrales eran asalariados, el potencial y la inversión del cabildo en la música fue enorme. A veces, en muchos momentos, un 20% de todo el presupuesto de una catedral iba destinada a la música, a pagar a los músicos. Por lo tanto, dentro de la estructura catedralicia podemos observar que existía una capilla de música, una capilla de ministriles, los seises, el órgano, los capellanes de coro y veinteneros y otros instrumentos. Vamos a ir viendo estos organismos con un poco más de detenimiento. La capilla de música estaba dirigida por el maestro de capilla. El maestro de capilla tenía sobre todo la función de dirigir la capilla de música, es decir, dirigir a los cantores que cantaban polifonía, y cuando hablo de polifonía me refiero a obras en las que hay una simultaneidad de sonidos, es decir, donde hay varias melodías distintas sonando simultáneamente. Tenían también los maestros de capilla la función de componer música polifónica, enseñar canto de órgano o polifonía, y también podía realizar diferentes viajes en búsqueda de cantores necesarios para la capilla. La capilla de música, los cantores de la polifonía, estaban formados por diferentes tipos de voces. Los denominados tiples llevaban a cabo la voz más aguda, luego estaban los altus, el tenor y el basus. La voz más aguda estaba generalmente interpretada por capones o castrati. Capón es la palabra que se utiliza en la documentación española, y si era un niño, pues caponcito. También podía ser interpretado por falsetistas, es decir, hombres adultos cantando en falsete, hombres con un registro agudo por naturaleza, y ocasionalmente también se utilizaban niños. Como podemos ver, la mujer en las catedrales no tenía ninguna cabida. En todo caso, no debemos pensar que la mujer no desempeñaba una función musical importante en otros ámbitos, como por ejemplo eran los monasterios. De hecho, tenemos algunas cartas en las que se escribe el maestro de capilla de la Catedral de Granada durante el siglo XVII a un cantor de la Catedral de Sevilla, en la que nos está indicando las virtudes que tiene Sor Genoveva de tal convento, con un virtuosismo vocal que muchos de los propios cantores de la catedral están tratando de imitar. Pero las catedrales, eso sí, era una estructura en la que la mujer no desempeñaba ninguna función musical. La capilla de ministriles estaba formado por un conjunto de instrumentistas de viento. Concretamente, los ministriles fueron instrumentos que, en primer lugar, se utilizaron más bien en los ambientes profanos de la ciudad. El cabildo de la ciudad contrataba a estos instrumentistas para solemnizar o para llevar a cabo diferentes tipos de procesiones por la ciudad. Tenían tanta fama y tanto éxito que las catedrales vieron la oportunidad de contratar esporádicamente los servicios de estos instrumentistas para así aumentar la solemnidad de una determinada festividad y para también atraer a los feligreses al templo. Una vez que los ministriles empezaron a solemnizar muchas festividades, llegó el momento en que a las catedrales le convino más una contratación de una plantilla fija de ministriles y no ya la contratación esporádica de los mismos. Concretamente, la Catedral de Sevilla fue pionera en la contratación de una plantilla fija de ministriles. Vamos a ver qué instrumentos integraban esta capilla. En primer lugar, tenemos a las cornetas, las chirimías, los sacabuches y bajones y bajoncillos.
Vamos a ver vamos a escuchar alguna pieza de cada uno de estos instrumentos para ver su naturaleza. En primer lugar, las cornetas. Era un instrumento muy versátil, un instrumento de los más codiciados, los instrumentistas de corneta eran de los más valorados, sobre todo por su versatilidad. Era un instrumento muy utilizado durante el Renacimiento y también época posterior, durante el Barroco. Vamos a escuchar un fragmento de una pieza para corneta. Otro de estos instrumentos integrantes de la capilla de Minichile eran las chirimías. Las chirimías tenían un sonido mucho más estridente y se necesitaba también una emisión de aire mucho más potente que para tocar otros instrumentos. De hecho, las chirimías fueron cayendo en desuso a medida que nos vamos acercando a finales del siglo XVI y aunque todavía siguen existiendo durante el siglo XVII y XVIII, en general su tendencia es más bien a desaparecer. El sonido estridente, motivado por la doble caña que tiene este instrumento, muchas veces pues, nos recuerda a sonoridades de instrumentos que se utilizan en la música popular y que miran mucho a la Edad Media. Vamos a escuchar también un fragmento. ¿Son todos chirimías? Sí, son diferentes tipos de chirimías. ¿Ah? Las chirimías constituían también familias de instrumentos y, bueno, eran todos Parecía que chirimías. estaba acompañado de otros instrumentos. En este caso creo que no, son todos chirimías. Otro de estos instrumentos era el sacabuche. El sacabuche, que podemos decir que es un precursor del trombón, un instrumento pues también muy utilizado en estas capillas de Minichile del siglo XVI. Vamos a escuchar igualmente un fragmento para sacabuches. Y otro integrante de la capilla de Minichile era el bajón. El bajón podemos decir que es un precursor del fagot, un instrumento que si la chirimía fue decayendo a medida que nos íbamos acercando al barroco, el bajón en cambio fue el instrumento predilecto durante el periodo barroco. Un instrumento que se utilizaba sobre todo para acompañar a las voces realizando el bajo continuo y por lo tanto fundamental en la interpretación de la música barroca. Vamos a escuchar igualmente un fragmento para bajones. Para un bajón. Los minichiles tenían en las catedrales diferentes tipos de funciones. Una de ellas era doblar a las voces en la polifonía, es decir, tocar simultáneamente con las voces. Ocasionalmente también podían sustituirlas
Y también se utilizaban en una técnica que podemos denominar de alternating. También podían tocar de forma independiente algunos interludios o introducciones a determinadas ceremonias. Cuando hablo de alternating, estoy utilizando una palabra latina que designa una forma interpretativa muy típica del Renacimiento y del Barroco y muy asociada a la liturgia. Concretamente, aquí tengo un ejemplo en el que podemos ver cómo funcionaba esa técnica de alternating. Por ejemplo, la antífona Salve Regina, que está formado por un conjunto de versos, podemos ver que si se interpreta el primer verso con canto gregoriano, el segundo con ministriles, el tercero de nuevo con canto gregoriano y así sucesivamente, esa alternancia de canto gregoriano y ministriles se encuadra dentro de este modelo interpretativo que denominamos alternating, muy típico de las catedrales españolas. La documentación musical para ministriles no solamente era la propia música instrumental, sino que sabemos que se utilizaban libros de música vocal, tanto religiosa como profana, para ser tocado por los ministriles. Es decir, es muy usual encontrar en las actas capitulares de una determinada catedral que se adquiere un libro de polifonía, un libro en principio para voces, pero que va a ser destinado para los ministriles, para que sean tocados por los instrumentistas. En el archivo de la Catedral de Sevilla hay un inventario que recientemente se ha puesto a disposición de los investigadores, un inventario que data del año 1724 y donde se recoge los libros de polifonía, el repertorio musical que se encontraba en el archivo de la Catedral de Sevilla en ese año. Concretamente, en el asiento número 34 aparece la descripción de un pequeño libro manuscrito que el autor del inventario nos dice que servía para los ministriles, para interpretarlo en las procesiones y también en la ceremonia de la misa. El inventario está realizado con bastante minuciosidad y podemos ver cómo algunas de las piezas que sabemos que interpretaban los ministriles eran Amor de una zagala, Con regocijo, In giorno felice, es decir, piezas profanas. Estamos, por lo tanto, ante una nueva relación entre lo religioso y lo profano. No es de extrañar que el propio Francisco Guerrero, en la ceremonia de la misa, dirigiera a música religiosa y que la propia música profana se insertara en los huecos de la ceremonia de la misa tocado por los ministriles. El texto no sonaba, obviamente, porque era una versión instrumental, pero eran piezas sobradamente conocidas que muchos de los oyentes sabían reconocer perfectamente. ¿En se habla tanto del instrumento como que lo toca? El que toca el instrumento, podemos decir ministril, y ministriles hace referencia al conjunto, a la capilla de ministriles. No sé. Los 4 instrumentos estos que has dicho son los instrumentos de los ministriles y los ministriles son los que tocan los ministriles. Bueno, no exactamente así. Se habla de capilla de ministriles para hacer referencia a los instrumentos más bien. Los instrumentistas, bueno, muchas veces en la documentación simplemente se habla de corneta, el chirimía, el sacabuche. Como estás hablando de ministriles, entonces... Ministriles... como dando referencia a que son los que tocan el instrumento. Bueno, un ministril, no, sí. No sé, semántica simplemente, vamos. Bueno, es el conjunto de instrumentistas de viento que desempeñan esa función en una catedral. Instrumentistas, por lo tanto hace referencia a las personas que están tocando esos instrumentos. O sea, se puede hacer referencia a las personas. Sí, sí, un ministril, claro. Pero un señor que toca una corneta o un chirimía... Es un ministril, exactamente, sí. Siguiendo con los organismos musicales, concretamente los seises, también desempeñaban en las catedrales una importante función. Eran niños que cantaban y ocasionalmente también danzaban y que además tenían un estatuto, una normativa que estaba arreglado. Concretamente, los seises tenían sobre todo pues, la función de intervenir musicalmente en momentos no demasiado complejos.
sobre todo en partes musicalmente sencillas. El órgano era el instrumento predilecto de las catedrales españolas y europeas en general. Era un instrumento enormemente importante. Además, no solamente solía haber un organista en una catedral, sino que era muy usual que hubiera un organista primero, un organista segundo, un organista de la capilla de la antigua, un organista del sagrario. A veces una misma persona realizaba varios cargos, pero todos esos cargos demuestran la importancia del órgano y de su utilización. Concretamente, el órgano se utilizaba para acompañar la capilla de música, también para tocar en esa técnica que hemos denominado alternating y para tocar de forma independiente. Desgraciadamente, las catedrales españolas, los organistas eran expertos en la improvisación. Y digo desgraciadamente porque eso tuvo como consecuencia que muchas veces se dejara poca escritura, y que ha llegado realmente muy poca música para órgano de esta época hasta la actualidad. Sonaba mucha música para órgano, pero sonaba de forma improvisada y por lo tanto muchas veces no se dejaba constancia escrita de esas improvisaciones. Otros instrumentos se utilizaban en las catedrales, pero de forma muy esporádica, y en realidad son instrumentos que se empezaron a utilizar en época posterior. Los violines, por ejemplo, no se utilizaron en las catedrales españolas durante el Renacimiento. Por ejemplo, sabemos que tenemos alguna cita para el año 1628 para la Catedral de Jaén, y que concretamente hay que esperar hasta el año 1708 para ver la primera cita donde se habla de la utilización o la contratación de un músico que tocaba el violín. El arpa era también otro instrumento muy utilizado en las catedrales, pero sobre todo fueron utilizados también a partir del siglo XVII. Igualmente debemos esperar hasta el año 1708 para encontrar la utilización de este instrumento en la Catedral de Sevilla. Los capellanes de coro y veinteneros eran un grupo de personas, clérigos, que se encargaban de interpretar el canto gregoriano. He hablado sobre todo hasta este momento de polifonía, es decir, del arte de la simultaneidad de sonidos, de música en la que hay varias voces distintas sonando a la vez. Pero verdaderamente el canto gregoriano seguía siendo hasta la fecha el repertorio fundamental y la música que sonaba fundamentalmente en el templo, en las catedrales. El canto gregoriano podemos decir que es el canto oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana, música para un coro de hombres, monofónica, es decir, una sola línea melódica que es interpretada por todo el conjunto de cantores, y además, como decía, el sustrato más amplio de música utilizado en las catedrales. Sin embargo, la polifonía se utilizaba solamente en momentos concretos para solemnizar y para subrayar una determinada festividad. En los libros destinados al canto gregoriano, también en los destinados a la polifonía, pero concretamente en el ejemplo que tengo aquí, en un libro coral, en un libro por lo tanto destinado al canto gregoriano, muchas veces encontramos también algunas connotaciones relacionadas con lo profano, o que incluso nos pueden sorprender encontrarlas en un libro religioso. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la letra U, que veis ahí adornada, que forma parte de la palabra unus, uno, vemos, pues, bueno, una particularidad. Vamos a ampliarlo un poco. Bueno, vamos a ampliarlo un poquito más. Bueno, no sé si estáis viendo lo mismo que yo. Bueno, en definitiva, muchas veces elementos profanos o que parece que se salen un poco de lo estrictamente religioso lo podemos encontrar muchas veces en la música y en los libros de repertorio religioso.
En definitiva, es una muestra más de la permeable línea de separación existente entre lo religioso y lo profano. En este mismo libro coral, que es de comienzo del siglo XVII, vamos a cerrar ese, encontramos también, por ejemplo, esta otra imagen. Bueno. Pero es un niño sin más, ¿no? Sí, son como dos angelillos. ¿Ah, dos? Sí. Ah, sí, sí, sí. Lo que ya no puedo asegurar es si el de abajo está sufriendo o le está gustando. Eso ya no lo sé. Bueno. ¿Se ve ahora mejor? Sí, sí, sí. Respecto a la documentación musical, lo que solemos encontrar en las catedrales, pues, relacionado con la técnica de escritura, es por un lado libros manuscritos y por otro lado impresos. La diferencia existente entre los manuscritos y impresos es la siguiente. Los manuscritos, o se hacía música manuscrita, aquella que se pretendía que fuera una música inmediata, más rápida, de una utilización inmediata, era también una música más económica y destinada para una utilización local. No tenía ninguna intención de convertirse en una música para difundirse fuera de sus fronteras primigenias. Los impresos, en cambio, eran música en la que se hacían pues, una multitud de ejemplares y que generalmente tenían unas pretensiones en cuanto a su difusión fuera del ámbito local. Además, imprimir libros de música, obviamente, por el número de copias, era mucho más caro que realizar obras manuscritas. Con respecto a los modelos de copia de música, me refiero a los formatos, encontramos también diferentes tipos de documentación. Por un lado, encontramos lo que son libros de facistol, libretes y música a papeles. Vamos a ver en primer lugar qué son los libros de facistol. Los libros de facistol eran grandes libros que se colocaban en el facistol, que era una especie de atril giratorio que tenía la particularidad de albergar varios libros de música. Estos libros eran de gran tamaño y por lo tanto no tener que ir cargando con ellos. Y es así como normalmente encontramos mucha de la documentación de compositores del Renacimiento. La disposición de las voces en el formato de facistol es la siguiente. En la parte superior izquierda se colocaba la voz del cantus, que es todo este fragmento. En la parte superior derecha se escribía la parte del altus. En la parte inferior, en la izquierda, se colocaba el tenor. Y en la parte inferior derecha se colocaba el fragmento, o la parte correspondiente al bassus. Es decir, aquí, en esta imagen, se presentan 4 voces, 4 partes, en esa disposición. Los libros de facistol se colocaban, como decía, en el facistol, que era ese atril giratorio que podemos ver ahí, y que, por lo tanto, albergaba esos pesados libros, y que, por lo tanto, simplemente con un giro podía utilizarse uno u otro, dependiendo de las necesidades del ritual. Aquí tenemos una muestra donde podemos observar cómo los músicos se colocaban cerca del facistol para interpretar la música. Podemos ver además como aquí concretamente hay varios niños que están cantando junto a cantores adultos. Los libretes era otro tipo de formato en los que se encontraban un conjunto de obras reunidas, pero un librete para cada cantor o para cada parte. Es decir, una composición a 4 voces, a 4 partes, estaba constituido, por lo tanto, por 4 libretes. Un librete para el altus, un librete para el tiple, un librete para el tenor y un librete para el bassus. Era una música, un formato también muy utilizado en el Renacimiento. Sin embargo, tenía un problema la utilización de los libretes, y es que si se perdía uno de estos cuadernos, el correspondiente a una voz, pues ya hacía inservible
la interpretación de todo el conjunto de obras que venían en estos libros. La música a papeles era otro tipo de formato en el que concretamente hace referencia a las partichelas. En este caso no encontramos un grupo de obras, como eran los libretes, sino simplemente una obra que estaba dividida por partes. Es decir, en una obra a 4 voces o partes más un bajo continuo, por ejemplo, pues vamos a encontrar la partichela para el bajo continuo, la partichela para la voz de tiple, la partichela para voz de altus, para el tenor y para el basso. Respecto al repertorio musical, lo podemos dividir en dos grandes apartados. Por un lado, la misa, las obras compuestas para la ceremonia de la misa, y por otro lado, las obras compuestas para los diferentes rituales del oficio divino. Respecto a la misa, sabemos que es la representación de la última cena de Cristo. Generalmente lo que llevaban a cabo los compositores era la composición de los cantos del ordinario, llamado así cantos del ordinario porque estaba formado por un texto que no variaba independientemente de la celebración. Es decir, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei son partes del ordinario de la misa que contienen un texto que siempre es el mismo independientemente de la celebración o de la festividad. Kyrie eleison, que se repite 3 veces, Christe eleison, que se repite 3 veces, y de nuevo Kyrie eleison. Ese texto es el del Kyrie y siempre aparece independientemente de la celebración. El Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Todo ello constituye, como os decía, los cantos del ordinario y fundamentalmente las piezas polifónicas que componían los compositores para la ceremonia de la misa. La ceremonia de la misa no estaba constituido solamente por estos cantos, sino que había también toda una serie de cantos del propio, cuyo texto en este caso sí variaba dependiendo de la celebración. Había también toda una serie de cantos de los ministros. Es decir, la misa constituye una estructura bastante compleja donde hay también lecturas, tonos recitativos y en los que además podían interpretarlo no solamente la capilla polifónica, sino también podían participar los ministriles, los seises, los capellanes de coro, el órgano, etcétera, etcétera. Es decir, la interpretación de la misa es mucho más complejo de lo que normalmente vemos actualmente en los conciertos. Generalmente los discos y en las salas de conciertos lo que vemos es que las agrupaciones han extraído solamente las partes polifónicas correspondientes a las composiciones del autor en cuestión, pero no interpreta todas las partes, muchas veces en canto gregoriano, que se intercalaban entre estas partes polifónicas. Debemos tener en cuenta que estamos ante una música litúrgica, una música que desempeña una función dentro de una ceremonia. El oficio divino estaba formado por toda una serie de rituales que llevaban los eclesiásticos, en principio, que realizaban los eclesiásticos en principio en privado y que estaban repartidos a lo largo de todos los días. Los maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas, completas. Los maitines se interpretaban de madrugada, estaban formados por lo que se denominaban 3 nocturnos y eran probablemente el ritual más complejo de toda esta estructura del oficio divino. Los laudes se interpretaban al amanecer, luego había una serie de horas denominadas horas menores, prima, tercia, sexta y nona, las vísperas que se hacía por la tarde y finalmente las completas que se hacían a última hora de la tarde antes de retirarse, antes de descansar un poco para levantarse y volver a cantar los maitines. Respecto al repertorio polifónico para la misa, como os decía, las partes del ordinario, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, son generalmente las que los compositores hacían. Pero también se podían intercalar otras piezas denominadas motetes. El motete O Virgo Sanctísima, que escuchábamos de Francisco Guerrero al principio, es una de esas piezas
que se intercalaban en algunos de los huecos de la ceremonia de la misa y que servía para solemnizar una determinada festividad. Que te interrumpa, es que me quiero volver anteriormente. ¿Los oficios divinos se cantaban en la catedral también? Sí, en la catedral también se interpretaban los oficios, claro. ¿Y quién interpreta? Porque según Actualmente siguen interpretando todavía el oficio. Los canónigos no solamente bueno, desempeñan diferentes funciones o cargos en la estructura catedralicia, sino que también son clérigos y por lo tanto también llevaban a cabo el oficio. El oficio no solamente se llevaba a cabo en los conventos, sino también dentro de las catedrales. pero eso se perdió a lo largo del tiempo. Todo eso se transformó a lo largo del tiempo, de hecho. Por ejemplo, la estructura de los maitines pues, fue variando y pues, actualmente no encontramos una interpretación tal y como se hacía en esta época. Pero porque según lo que tú comentas aquí de los oficios divinos, prácticamente desde que tú has amanecido, un poquito antes de amanecer, que se cantan los maitines, hasta el final, prácticamente ocupaba todo el día, vamos, todo el día, no sé el tiempo que duraría. Sí, sí. De hecho, si tienes la oportunidad de visitar, por ejemplo, Solesmes, cerca de París, bueno, puedes tener la oportunidad de cantar con los monjes y de dormir poco. Sí, un monasterio, pero yo te lo he preguntado, o sea, el monasterio, efectivamente, yo siempre me sonaba, bueno, lo acabo de aprender ahora, me sonaba más la música del monasterio, o sea, lo que cantaban los Sí, pero pero no que se llevaba a la catedral. sí, en las catedrales Me también. llama la atención por eso, simplemente. O sea, ¿no? Sí, en las catedrales se interpretaba también el oficio divino. De hecho, algunas de las grandes obras polifónicas que se interpretaron o se interpretaban en las catedrales eran piezas para el oficio divino. Pues me llama la atención por eso. O sea. Aquí tenemos, por ejemplo, las piezas polifónicas que se solían interpretar en diferentes rituales del oficio divino. Por ejemplo, los maitines se solían colocar en polifonía las lamentaciones, los responsorios y los villancicos. Los villancicos, lo coloco en rojo y hago un especial hincapié en ello porque esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar algunos de ellos, eran obras religiosas, con texto castellano y que por lo tanto eran fácilmente comprensibles por los feligreses y era en realidad una maniobra del cabildo catedral para atraer a la gente al templo. Además, muchas veces los villancicos se insertaban muchos elementos de carácter sociológico. Podemos encontrar algunos villancicos que se titulan, por ejemplo, Salga el torillo osquillo. De hecho, muchas veces los canónigos de la catedral tenían que revisar el texto de los villancicos para ver si efectivamente no se había excedido el maestro y se había metido ya en cuestiones demasiado profanas. En todo caso, estamos aquí de nuevo ante otra relación más entre lo religioso y lo profano. El miserere, por ejemplo, los laudes, o en las vísperas la utilización polifónica de salmos, del canto del Magnificat, etcétera, etcétera. Todo esto son piezas polifónicas que servían para solemnizar y para subrayar una determinada festividad. Verdaderamente lo que le daba a las catedrales fuerza musical eran en muchas ocasiones las capillas. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de la Catedral de Sevilla, de la planta, y podemos ver cómo hay toda una serie de capillas que están rodeando a la parte del coro y que muchas de estas capillas, o todas en realidad, fueron dotadas durante la Edad Media y el Renacimiento por personajes, por personalidades ilustres de la ciudad, para que se llevara a cabo un servicio de misas por su aniversario o por la defunción de algún ser querido, y que por lo tanto es en esta ceremonia muchas veces donde se introduce también música, polifonía, ministriles, etcétera, etcétera. Concretamente, en la Catedral de Sevilla hubo y hay una capilla que tuvo una especial importancia durante el siglo XVI.
Concretamente, la capilla de la Antigua tuvo una enorme importancia para un ritual llamado el rito de la salve. El rito de la salve, del cual aquí coloco pues, la portada de mi último libro, donde hago un estudio de un códice, el libro de polifonía número 1, que era utilizado íntegramente para este ritual. Este ritual, que duraba aproximadamente 1 hora, se interpretaba después de completas, y que justamente este libro de polifonía número 1 estaba formado por obras de los grandes compositores de los que he hablado en esta conferencia, de Joaquín de Prés, obras de Francisco Guerrero y obras de Cristóbal de Morales. La capilla de Ministriles evolucionó del siglo XVI al siglo XVII realmente hacia una degradación de la capilla. Podemos ver diferentes documentos de la catedral en los que estamos viendo cómo la capilla se está deteriorando. Vemos que hay también una continuación de las normas renacentistas, una tendencia a la desaparición de la chirimía, como comentaba anteriormente, una mayor importancia del bajón, e incluso podemos encontrar documentos bastante divertidos donde se nos habla de la degradación que está teniendo la capilla. Concretamente, a comienzos del siglo XVII hay un documento que escribe el ministril más antiguo que está diciendo, pues, por ejemplo, que este Francisco de los Zayas sirva con chirimía, bajoncillo y cornamusa y que no taña la corneta en ninguna ocasión por lo mucho que desentona, que nunca la capilla de ministril le va a sonar bien si este señor toca. En definitiva, está planteando toda la degradación que está produciéndose en la capilla de Ministriles. De hecho, si durante el siglo XVI, durante la época de Francisco Guerrero, los ministriles ensayaban semanalmente, buscaban las obras adecuadas, se ponían de acuerdo para la improvisación, etcétera, etcétera, vemos cómo esas normativas, esas reglas, van diluyéndose. En realidad, lo que nos encontramos en el paso del siglo XVI al siglo XVII es pues, también una época en la que hay una degradación del Estado. Estamos viendo cómo a lo largo de todo el siglo XVII, no solamente los conflictos bélicos, sino también las graves epidemias que siguen asolando las ciudades durante este periodo de tiempo, las guerras emprendidas en Flandes sobre todo, la separación de Portugal, la expulsión de los moriscos, toda una serie de conflictos supusieron un declive del Estado. Y todo ello se ve reflejado también en las catedrales. Por ejemplo, aquí tengo un cuadro donde se habla de la inversión de la fábrica, es decir, la inversión de la cuantía que iba destinada a los gastos de la catedral. Podemos ver cómo en el año 1612 se produce un pico, se produce una inversión de más de 12.000 ducados, que para la época era algo descomunal, mientras que vamos viendo cómo va decayendo esa inversión y que justamente encontramos un declive en el año 1649. En el año 1649 hubo una epidemia brutal que prácticamente hizo que falleciera la mitad de la población sevillana y que casi podemos decir que no se recuperó durante todo ese siglo, ni demográficamente ni en otros muchos aspectos. Vemos por este gráfico también que a medida que va pasando el siglo XVII hay toda una decadencia económica. En todo caso, el siglo XVII es también un periodo donde encontramos grandes figuras que no solamente merecen ser conocidas, sino también reconocidas. Una época en la que, a pesar de las adversidades, de las carestías de los tiempos, podemos ver también que hay una enorme cantidad de música muy buena y toda siempre interesante. La música del siglo XVI es, sin duda alguna, el periodo de mayor esplendor de nuestra música, una época de inigualables maestros, cuyas obras merecen ser escuchadas, no solo por su extraordinaria calidad, sino porque además representan también el legado cultural de nuestros antepasados.
en esta conferencia, en la que he tratado pues, muchos aspectos sobre retórica, quiero concluir con un último efecto de esta disciplina, dejando para el final pues, mis agradecimientos hacia el público, hacia la Universidad de Cádiz y hacia la organizadora de este seminario, Elena Angulo, y una invitación al público a preguntar cualquier duda, si puedo responderles. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Sí, yo te quería hacer una... Has hablado de los diferentes instrumentos y no sé si me ha pasado, no has comentado nada sobre el instrumento de cuerda. Es cierto, no he comentado Entonces, nada. Me llama la atención porque has puesto creo que era una vihuela, que me parece una guitarra. Entonces, luego cuando te he seguido un poco todo el tema de los instrumentos, pues prácticamente entonces no sé si no existía el instrumento. En las catedrales, como he comentado, pues sobre todo se utilizaban instrumentos de viento, al menos durante el Renacimiento. He colocado un cuadro donde podemos ver cómo la introducción del violín y de otros instrumentos de cuerda va teniendo lugar, pero sobre todo a partir del siglo XVII. Eso sí, en los ambientes profanos, en los ambientes de la ciudad, fuera alejados de lo religioso, de la catedral, sí encontramos que la vihuela era un instrumento muy utilizado. De hecho, la música para vihuela, que como hemos visto es un instrumento similar, con algunas características semejantes al de la guitarra, para que nos entendamos, pues era muy utilizado. De hecho, por ejemplo, se han encontrado pues, mucha documentación de personalidades que no eran músicos, pero que en su testamento dejan vihuelas. Es decir, que era un instrumento en el que todas aquellas personas que pretendían tener una formación humanista, pues la tocaban y la tenían en casa. Pero en lo que es la música catedralicia, la vihuela no era un instrumento que se utilizaba. No aparece documentación al respecto. Se puede decir prácticamente en el siglo XVI en la catedral de Sevilla no sé. Ni el XVI, ni el XVII, ni el XVIII. La vihuela no es un instrumento que se utilice. Ni siquiera otros instrumentos más propios del barroco, como el laúd o el archilaúd, tampoco aparecen, solamente aparece alguna cita en el siglo XVIII en la catedral de Sevilla, pero no constituía un instrumento que se utilizaba por un instrumentista de plantilla, podemos decir, sino en alguna ocasión esporádicamente se puede utilizar, pero realmente en España, al menos en la catedral de Sevilla, apenas se utiliza. La pregunta que tú haces es importante, es interesante, porque para reconstruir todo lo que es la interpretación de piezas musicales de una determinada época, evidentemente todos estos elementos hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces se interpreta música española a la italiana, utilizando instrumentos que realmente no se utilizaban de forma autóctona aquí. Por lo tanto, bueno, ahí está un poco la labor de los musicólogos para verdaderamente hacer un estudio de la plantilla instrumental, etcétera, etcétera. De hecho, creo, vamos, a la memoria no me falla, Boccherini, creo recordar, tiene bastante composiciones para guitarra. Ahora mismo no le localizo en el siglo porque... Sí, Boccherini ya de época bastante posterior. Más posterior, exactamente. Luego otra pregunta que quería hacer, porque a mí siempre me ha llamado la atención los seises y no sabía quiénes eran. El tipo este de niños que podían cantar y bailar, ¿nada más se da en Sevilla o se da en otro tipo de...? Se daba en todas las catedrales. Todas las catedrales tenían un conjunto de niños cantorcicos que además pues ocasionalmente danzaban. Lo que sí es cierto es que esa herencia de las danzas ha quedado un poco en Sevilla y en algún otro sitio. En Sevilla tenemos la oportunidad de que podemos ver algunas danzas, pero en realidad originariamente eran niños cantorcicos. Entonces es algo que no solamente encontramos en la Catedral de Sevilla, sino en todas las catedrales. Realmente era la cantera de la catedral. Debemos tener en cuenta que la catedral era una especie de ciudad-estado en miniatura que muchas veces se autogestionaba. Y por lo tanto, tener buenos niños seises
constituía una cantera para que luego esos niños se convirtieran en ministriles, en maestros de capilla, etcétera, etcétera. De hecho, los grandes compositores del siglo XVI fueron todos niños seises. Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, todos comenzaron siendo seises. Sí, me llama la atención porque en una de las coplas de Carlos Cano, precisamente no me acuerdo en cuál de ellas, se habla de los seises de Sevilla. Sí. No recuerdo en qué canción de Carlos Cano. Sí, pero era algo habitual en todas las catedrales. ¿En qué catedral queda más? Bueno, en la Catedral de Sevilla tenemos la oportunidad de ver un poco lo que ha quedado en cuanto a las danzas, pero que en realidad la danza era algo secundario, y además que finalmente fueron prohibidas, durante algunos años estuvieron prohibidas, porque se relacionaba más con un ambiente profano. Entonces llegó un momento en el que el Cabildo Catedral dijo que eso era algo que debía estar alejado del templo. Pero bueno, en Sevilla sí tienes la oportunidad de asistir a alguna de estas danzas. Pero no sabes tú si queda en alguna catedral de Europa. En cuanto a la interpretación de danza, bueno, ahora mismo no recuerdo si en alguna catedral europea se hace algo similar. No sé. ¿Se llamaban seis porque eran seis? Se llaman, efectivamente, en principio eran 6, aunque no necesariamente eran 6, a veces 5, a veces 7, a veces 8. Pero como 6 era el número habitual, de ahí el nombre de seises. ¿Qué pasaba luego? Has estado hablando de muchos hombres y que las mujeres también tenían un papel más o menos en Sevilla en esa época. ¿Qué pasaba en las grandes casas? ¿Había en la música profana? ¿Qué ocurría? Pues es una pregunta muy interesante, pero que está relacionado con mucha documentación que todavía no ha sido muy explorada. Solamente en la catedral de Sevilla, pues para que os hagáis una idea, puede haber pues un conjunto de documentos del suelo al techo varias veces. Entonces, claro, los investigadores, yo en mi caso he analizado mucha documentación del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, para la realización de algunos libros, artículos para mi tesis doctoral. Pero lo cierto es que un estudio serio sobre los ambientes más profanos de la ciudad, relacionado con esas grandes casas, es un trabajo que todavía está todavía por hacer. Ahí tengo el conocimiento de alguna persona que está haciendo una tesis doctoral al respecto y bueno, tenemos que estar atentos. En todo caso, es cierto que en estos ambientes un poco más de familias adineradas, evidentemente la mujer podía desempeñar una función mucho más libre que en las catedrales, que estaban pues, bueno, que no encontramos. El único cargo de una mujer en una catedral pues era el de la lavandera, ya está. Que es una desgracia porque evidentemente la tesitura de la voz femenina pues es muy bonita y muy bella e interesante, ¿no? Pero en las catedrales se suplantaba pues por los seises, por hombres cantando falsete o por capones. No, es que me llama mucho la atención que en conciertos, cuando oyes música inglesa del 16 o 17, oyes mucha música profana. Y en España jamás, siempre estamos como abocados a que el repertorio tiene que ser repertorio eclesiástico. Es porque exclusivamente solo se ha estudiado el repertorio. Bueno, no exactamente es así. Tenemos que distinguir entre lo que es documentación que nos habla sobre la actividad musical y por otro lado documentación musical, es decir, piezas musicales que se pueden interpretar. En este segundo apartado que os comento, la documentación musical que puede transcribirse e interpretarse en concierto, pues podemos decir que más del 90% es música eclesiástica. Son las catedrales las que verdaderamente encierran pues, un gran tesoro documental que puede transcribirse. E incluso pues, hay muchas obras inéditas que todavía no han sonado y que lleva pues, a lo mejor los 400 años esperando a que algún investigador la desempolve y que verdaderamente la haga revivir. En cuanto a la documentación de todas estas familias, etcétera, la verdad es que no solemos encontrar documentación musical. Lo que hay, si es cierto, es noticias de actividad musical, pero al menos del siglo XVI lo que es música profana es mucho más escasa.
Tenemos música para vihuela, música instrumental, eso sí, pero la música profana es más escasa. Tenemos, por ejemplo, los cancioneros de la Colombina que he comentado, el cancionero de Medinaceli, el cancionero de Uppsala, el cancionero de Palacio. Todo ello conforma un conjunto de piezas profanas bastante voluminoso, pero no se puede comparar con el volumen de la música eclesiástica conservada. Porque claro, en las fiestas de los nobles se bailaba y se cantaba y se tocaba. Pero ¿qué pasa? Que eso no está suficientemente estudiado para que salga, haya 3 o 4 discos y tal, pero no sale Lo que sí hay discos son de estos cancioneros que os comentaba, sí. del cancionero de Palacio, del de Medinaceli, de la Colombina, ahí pues bastante obras grabadas y de hecho podemos escuchar también en multitud de ocasiones estas piezas. La cuestión es que quitando estas colecciones de piezas, lo cierto es que el mayor volumen de documentación se conserva en las catedrales y por lo tanto es música religiosa. Además sabemos que muchas veces los propios músicos de la catedral no eran simplemente personas que desempeñaban su labor dentro del edificio catedralicio, sino que en muchas ocasiones iban a las llamadas fiestas de fuera. Es decir, de una forma arreglada por una normativa, los ministriles, la capilla de música, iba a servir a un determinado noble, a una determinada ciudad, a un convento, y por lo tanto pues desempeñaba una labor de difusión que iba más allá de la propia estructura catedralicia. No sé si con eso te respondo. ¿Alguna otra cosa? Esa música que tocó al principio, suelen ponerla en todas las obras que hay en Londres de Shakespeare y la tocan precisamente todos esos instrumentos y la tocan como, pues no parece música, como diría yo, que puede ser que tenga algún carácter eclesiástico, yo no lo dudo, pero es una música muy popular. Sí, efectivamente. De hecho, no sé si lo he comentado a lo largo de mi conferencia, la obra introductoria es una obra del cancionero de la Colombina, que es un cancionero de música profana, donde se recogen piezas de finales del siglo XV y principios del siglo XVI relacionados con los ambientes profanos de la ciudad de Sevilla. Música profana. La obra introductoria es una pieza profana. No es una obra que forma parte del repertorio catedralicio. No sé si lo había comentado o he tenido ahí un pequeño lapso. El ambiente investigador ahora en Sevilla, a nivel ¿está en ebullición o la Iglesia permite mucho? O sea, ¿hay mucha gente trabajando o esto es muy puntualmente como tu caso o el del otro? ¿O de verdad la Iglesia o las instituciones están por la labor? Bueno, cada archivo es un mundo. Entonces, en principio, el archivo de la Catedral de Sevilla está gestionado por una institución, la institución Colombina, que además gestiona la documentación del legado de Hernando Colón, de la Biblioteca Colombina, y además del archivo arzobispal, es decir, toda la documentación que generó a lo largo de su existencia el Palacio Arzobispal. En el caso particular de Sevilla, por lo tanto, hay un acceso bastante cómodo para el investigador. Hay una sala de investigación, simplemente con dar tus datos y dejar tu carnet, pues puedes acceder a la documentación que tú pidas. Ese es el caso del archivo de música de la Catedral de Sevilla. Hay otros archivos que son más inaccesibles. La verdad es que muchas veces los musicólogos pues, tenemos muchos problemas para acceder a esa documentación. Aquí, por ejemplo, para la Catedral de Cádiz, pues hace unos años tuve que pedir un fragmento, una parte de una voz de una obra que no se conserva completa en la Catedral de Sevilla y que tuve que completarla con la copia que se hizo en el siglo XVIII para la Catedral de Cádiz. Y bueno, pues tuve que solicitar unos permisos, enviar una carta, no sé si fue al deán o al subchantre de la catedral, finalmente que se me concediera